Creo que no me equivocaría al decir que el libro más incomprendido, menos entendido y lamentablemente más mal explicado es Apocalipsis. Para mí es uno de mis libros favoritos, Apocalipsis. ¿Por qué no hablo tanto de Apocalipsis? Que hay mucha simbología, muchas cosas para explicar. Además, vamos con Mateo, con Juan, con Filipenses, y eso que ya me han dicho algunos que se están enredando con esto y que les parece un desorden. Vamos entonces a ver cómo hacemos. Pero yo tengo un cronograma, pero veo que se están enredando algunos. Entonces, vamos a ver cuando vuelva qué hacemos. Pero el libro de Apocalipsis es un libro muy importante. Y de hecho, si nosotros vemos bien, es el único libro en el que el autor es directamente ¿quién? Jesús. La palabra dice que Jesús le dice, escribe lo que te voy a decir. Escribe. El autor de Apocalipsis decimos que es Juan, no es Jesús. Es Jesús. Y es un libro muy importante para entender. Ahora, cuando ustedes escuchan la palabra Apocalipsis, ¿qué se les viene a la cabeza inmediatamente? Fin del mundo, ¿qué más? Juicio, ¿qué más? Castigo, destrucción. ¿Qué se dice en la calle? No lea toda la Biblia excepto que Apocalipsis, ¿por qué? Se enloquece. Pero cuando nosotros vemos detenidamente el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, completa esperanza. No es un libro al que nosotros debamos tenerle miedo, es de esperanza. Ahora, lamentablemente, como ya les dije, es el libro más mal explicado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver aquí más allá de lo que no hay. Y por eso a mí casi no me gusta escuchar predicaciones de Apocalipsis, sino que yo lo leo, qué me dice el texto, qué me dice el contexto. No, es que va a venir en esta fecha, va a pasar esto, es que todo Ucrania, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, miren, lo que está pasando en Israel, la palabra en muchas partes ya nos dice eso, pero nos pegamos a Apocalipsis que son, y luego uno ve y dicen fechas, y la palabra misma dice, nadie puede decir la fecha, ni siquiera el Hijo dice que la conoce. Entonces, ¿cómo nos atrevemos nosotros? Entonces hay mucho charlatán y yo les pido mucho cuidado al escuchar predicaciones de Apocalipsis. Un día podemos hablar de Apocalipsis, es un libro muy hermoso. Ahora, ¿por qué es difícil Apocalipsis? Porque nosotros quisiéramos creer que Apocalipsis nos habla acerca del ¿qué? Del futuro. Pero el libro de Apocalipsis no nos habla, no se limita al futuro. El libro de Apocalipsis nos habla del pasado. El libro de Apocalipsis nos habla del presente. Y el libro de Apocalipsis nos habla del futuro. Y por eso es tan complicado entender bien Apocalipsis, porque todo se mezcla. Me está hablando del pasado y inmediatamente se mete ahí el presente y luego el futuro. Y como no lo entendemos, luego decimos tales cosas y las otras. Pero Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro espiritual. Es un libro con mucha simbología. Teniendo en cuenta esto, vamos a buscar Apocalipsis 12 del 1 al 6. Apocalipsis 12 del 1 al 6. Apocalipsis 12 del 1 al 6. Y van a ver ahí. Con solo un capítulo ya se nos está hablando pasado, presente y futuro. Pero leamos el 12 del 1 al 6. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Yo. Ahorita las otras personas. Entonces, Tú tienes Reina Valera ahí para que la gente no se enrede, por favor. Gracias. apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, como la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona, 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto y en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos,
su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su corona. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Amén. Entonces, mire, con solo leer este pasaje, ya muchos dijeron, ¿de qué me está hablando Apocalipsis? De dragones, ¿De qué? De dragones, de mujeres, de cuernos, de un montón de cosas. Game of Thrones. Y todo esto realmente nos está hablando de lo que está en el Antiguo Testamento cumpliéndose, lo que está pasando espiritualmente. Y luego, si seguimos leyendo, vamos a ver lo que está ocurriendo actualmente y lo que va a ocurrir en el futuro. Pero concentrémonos aquí. Cuando nosotros leemos este texto, inmediatamente lo que nosotros entendemos es que hay unos personajes. ¿Quiénes son estos personajes? Una mujer, un hijo y un dragón. ¿Cierto? ¿Quién es este dragón? ¿Quién? El diablo, Satanás, serpiente, príncipe del aire, dragón. ¿Este dragón es quién? ¿Quién? Nuevamente. Estamos una mujer, un hijo, dragón. ¿Quién es este dragón? El diablo, es Satanás. Eso queda muy claro. Muy claro. Entonces, miren, nosotros ya vamos Apocalipsis 1, 2, 3 hasta el 12, y supuestamente Apocalipsis nos habla del futuro. ¿No? Se nos está hablando algo que para nosotros ya es pasado. ¿De qué evento se nos está hablando aquí? El nacimiento de Jesús. Es muy claro. Es muy claro. Apocalipsis no habla solo del presente ni del futuro. Nos habla también del pasado. Nos habla de una realidad espiritual. Y vemos aquí cómo Apocalipsis 12 nos está describiendo el nacimiento de Jesús. Y vemos que para este nacimiento hay alguien que está en contra. ¿Quién es? El diablo. Ahora, si nosotros vamos a Mateo 2, vemos que hay una imagen, que hay una escena que es parecida, pero que los personajes son como diferentes. Hay una mujer, hay un hijo, pero en vez de un dragón hay ¿qué? Está Herodes. Está Herodes. Entonces yo les quiero preguntar, ¿será que aquí hay una contradicción? ¿Quién es el que quiere realmente matar al hijo? ¿El diablo, Satanás o Herodes? Y ahí es donde nosotros debemos entender que detrás de este Herodes, ¿quién está? El diablo, Satanás. Lo que nosotros vemos exteriormente es ¿a quién? A Herodes. Pero Herodes no es importante. El que es importante es el que está detrás, el que está moviendo los hilos, que es ¿quién? Satanás. Satanás, el diablo. Es el diablo. Y si quitamos a este Herodes, Satanás pone a otro Herodes. El problema no es Herodes. El problema es el que está detrás. El que está orando. ¿Es quién? Satanás, el diablo. Los dos tienen la razón, Apocalipsis 12 y Mateo 2. Pero uno nos está describiendo la realidad espiritual y otro nos está describiendo la realidad, ¿qué? Física. Y aquí es donde tenemos que volver a Efesios 12. Vamos a volver a Efesios 12, por favor. ¿Quién había levantado la mano por allá atrás? ¿Quién? Socorro, había levantado la mano. Efesios 6, 12. Leámoslo, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Amén. Entonces la palabra nos está diciendo que nuestra lucha no es física. Nuestra lucha es ¿qué?
espiritual. Es una lucha, es una guerra cruel, violenta, sin tregua. En la noche, generalmente, cuando hay una guerra, ¿la gente qué hace? ¿Qué? Generalmente las guerras, en la noche, ¿qué ocurre? Detengámonos un rato, vamos a descansar. Atacan. Atacan, pero generalmente tienen tiempo de descanso. Ahora, el diablo no descansa. El diablo 24 horas está allí, maquinando, haciendo estrategias para atacarnos, para destruirnos, para apartarnos de nuestro Señor. Y si nosotros no somos conscientes de esta realidad, entonces vamos a luchar contra el enemigo equivocado y vamos a fallar 100%. Si nosotros no reconocemos que nuestra guerra es espiritual, vamos a pelear contra los humanos, pero vamos a fallar al 100%, porque la guerra nuestra no es contra otro ser humano, sino contra ¿quién? Contra el diablo, contra Satanás, contra el dragón, contra el príncipe del aire, que son todos sinónimos. Y es una guerra violenta, cruel. Nosotros tenemos que reconocer esta guerra. Debemos reconocer que existe un diablo, que existe un Satanás. Y a él le conviene que nosotros creamos que él no existe. A él le conviene. Para él es mucho mejor tenernos engañados a nosotros. Cuando uno ve Corea del Norte, y uno se pregunta, ¿y de dónde tienen tanta tecnología para crear todos estos misiles? ¿Será que los coreanos del norte son tan inteligentes para crear todos estos misiles con toda esa tecnología? Ya tienen inteligencia artificial y todo. ¿Por qué será? Ojalá fuera solo China. Hay muchos otros países, ni siquiera hablamos de China, Alemania, otros países. Y se han mostrado partes, se han encontrado partes de otros países que supuestamente están en contra de Corea del Norte en los misiles. Entonces, miren que nosotros creemos que no, que es que el malo es este. No, es que el malo está en todo el mundo. El maligno está en todo el mundo, obrando. Es que estos son los buenos, estos son los malos. No, el maligno está obrando en todo el mundo. Y si nosotros no reconocemos esta realidad, vamos a pelear contra los humanos. Vamos a creer que el enemigo es el que está a mi lado. Y vamos a fallar. Vamos a perder. Y cuando este desaparezca, va a venir otro Herodes. Y otro Herodes, y otro Herodes. Por eso tenemos que ser muy conscientes de esta guerra espiritual y reconocer que existe un diablo. Porque de hecho, hay dos mentiras del diablo con las cuales nos engaña. Primero, ¿cuál es? Que el diablo no existe. Ya se tiene a muchos. No es que el diablo no existe. Eso es solo una personificación de la maldad. Es que el diablo no existe. Pero cuando nosotros leemos toda la Biblia nos dice: existe un diablo, existe un Satanás, existe un dragón, y es aquel que mueve los hilos. Pero también nos dice que hay otra mentira del diablo. ¿Cuál es la otra mentira del diablo? Que creemos que todo es diablo. Que todo es diablo. Entonces, alguien, digamos, se trasnochó, estuvo en un turno toda la noche como médico, digámoslo así, un turno, me tocó toda la noche, se duerme en el culto. ¿Sabes que tiene ese espíritu de sueño? Eso es el diablo. No. Tenemos un cuerpo. Obviamente uno se cansa. Trasnochen, a ver. Trasnochen 4 días. Y si se duermen aquí, es que tienen diablo. No. Eso es. Tenemos un cuerpo, ¿cierto? Tenemos una realidad física, una realidad espiritual. Y no podemos decir que todo es diablo, pero tampoco podemos decir no existe diablo. Tenemos que tener un equilibrio. Y así es como nos ha engañado el diablo, haciéndonos ver el diablo donde no está. Y al mismo tiempo, no permitiendo que veamos al diablo donde realmente está. Tenemos que ser muy conscientes y tener discernimiento para saber dónde está el diablo.
De hecho, veamos Hechos 29. Si nosotros vemos Hechos 29, Pablo estaba dando una predicación y un joven, ¿qué le pasó? ¿Alguien se acuerda? Se durmió. Entonces Dios lo castigó y hizo que se cayera, dice la palabra, ¿sí o no? La palabra no dice eso. Pablo no dice, ¿sabes qué? Es que estabas endemoniado. Se durmió. Y nosotros vemos el diablo más de lo que realmente está orando. Él debe decir, ay, pero yo no fui. ¿Cierto? Yo no fui. Ahora, no podemos negar que existe un diablo. Hay una realidad espiritual. Nosotros tenemos que ser conscientes. El diablo es real. El diablo quiere nuestra destrucción. ¿Y qué es lo que va a usar el diablo para destruirnos? ¿Qué es lo que va a usar? Miedo. Nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras heridas. Eso es lo que usa el diablo. Cuando nosotros vemos Mateo 2, vemos que Herodes, cuando escuchó que Jesús nació, ¿qué fue lo que sintió? Miedo. Miedo. La palabra dice, se turbó, estuvo temblando. ¿Cómo así? Ya nació el rey. Cuando nosotros no entendemos el contexto, decimos, sí, es que tuvo miedo porque nació otro rey. No. Yo ya les había dicho, Herodes era un psicópata. Herodes tenía miedo que le fueran a quitar el puesto desde mucho antes. No porque él creyera en el Mesías, sino porque él sabía que ese puesto no era suyo. Él ni siquiera era realmente judío. En esa época existía una frase que decía, es mejor ser un perro, un animal de Herodes que uno de sus hijos. Porque Herodes estaba tan psicoseado con todo que incluso mató a su esposa, mató a sus hijos para que no les quitara el puesto como rey. Y eso lo usa el diablo. El diablo no convierte a una persona buena en mala. El diablo usa lo que está en nuestro interior, nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras heridas, para destruirnos. Cuando ustedes escuchan a Mariah Carey, ella hicieron un experimento. ¿Ustedes saben quién es ella o no? Sí. Es una cantante que es capaz de cantar muy alto y le ponen un vaso al frente y el vidrio se quiebra. ¿Por qué es esto? Por la frecuencia. Entonces, la voz de ella se adapta a la vibración que tiene el vaso y el vaso se quiebra, ¿cierto? Empieza a vibrar. No es que Kerry tiene poder para quebrar cosas, no, sino que empieza a temblar y se quiebra. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo simplemente toma la frecuencia con la cual nosotros nos alejamos del Señor. Esas heridas, esos miedos, todo aquello que no nos permite a nosotros realmente glorificar al Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar pilas. Tenemos que tener los ojos abiertos. Porque hay una realidad espiritual y el diablo la está utilizando. Y por eso cada una de las heridas, cada uno de nuestros temores, cada una de estas debilidades que hay nosotros tenemos que decirle, Señor, te las entrego. Porque si no, el diablo se va a pegar de ellos. Si ustedes fueran enemigos de otra persona, ¿dónde golpearían? ¿En el lugar más fuerte o más débil? Más débil. El talón de Aquiles. Y así es el diablo. El diablo no juega limpio. El diablo juega muy sucio. Donde uno es débil, donde uno no es capaz, donde uno no está poniendo atención. Y por eso tenemos que pedirle, Señor, te entrego todas mis debilidades. Te entrego todo lo que soy. Y cuando vemos ese ataque del diablo, vamos a ver que él tiene como dos formas de usar esos ataques. Uno, la tentación. Dos, la acusación. ¿Sí se dice acusación? Sí. El acusar. Entonces, con la tentación, el diablo nos hace creer que somos más de lo que realmente somos. Pero con la acusación, el diablo nos hace creer que somos menos de lo que somos. Es donde nosotros debemos, por eso, pegarnos del Señor para realmente saber qué somos. Somos pecadores que dependen de su gracia, que hemos recibido su amor, que ahora no somos esclavos, somos hijos. El diablo, ¿qué es lo que hace? Usa la tentación, hacer que creamos que somos más de lo que somos.
y la acusación, hacer que creamos menos de lo que somos. Con la tentación, el diablo nos muestra solo la cara del amor de Dios. Con la acusación, ¿qué? Nos muestra solo la cara de la santidad de Dios. Con la acusación, con la tentación, el diablo nos muestra, si es que Dios es amor. Dios no quiere que tú te sacrifiques, Dios no quiere que tú luches contra el pecado, es que Dios es amor. Entonces dale, no hay problema. Pero con la acusación, ¿qué es lo que hace el diablo? No, es que Dios no es amor. Dios es santo, puro. ¿Cómo tú puedes hacer esto? Estos son los dos métodos que el diablo usa constantemente: tentación y acusación. Y así nos tiene a nosotros, usando nuestras heridas, usando todo lo que tenemos en nuestros corazones, en nuestras vidas. Las usa a su manera, ¿para qué? Para que caigamos. Para que caigamos en su engaño. Para que nos apartemos del Señor. Por eso tenemos que estar firmes. Tenemos que ser 4 ojos, 3 ojos. ¿Cuántos ojos son? 4. 4 ojos. Tenemos que estar 4 ojos con esto. Porque hay una realidad espiritual. Hay una realidad espiritual. ¿Y cuál es el arma que el diablo usa? ¿Cuál es el arma? Yo les pregunto, ¿será que el diablo usa una pistola? Una espada. Si el diablo realmente usara una espada o una pistola, nosotros debemos arrancar Efesios 6. Deberíamos arrancar Efesios 6. Imagínense, les viene alguien con una pistola. Bájese de qué, del celular. Me voy a defender con el escudo de la fe. ¿Qué va a pasar? ¡Pam! ¿Sí o no? ¿Sabe qué? Bájese o lo mato. Ya se baja de iPhone. ¿Sabes qué? Te voy a dar con mi escudo, con mi yelmo de la salvación. Y que fuera una caricatura. Y es por eso que nosotros debemos entender que la realidad es que el diablo no nos va a atacar con una espada, con una pistola, con un arma de este mundo, sino que nos ataca a través de ¿qué? De la duda. El diablo no nos va a atacar diciéndonos, deja de creer en Dios, sino que pone la duda, siembra la duda. Y así obra en Génesis y así obra en Mateo. Cuando nosotros vemos Génesis, cómo se le acerca la serpiente a Eva, diciéndole que no creas en Dios. Pero ¿cómo le va a decir eso la serpiente a Eva cuando Eva hace un rato vio a Dios, estuvo con Dios, escuchando su voz? Si le dice eso, ¿qué va a decir Eva? Adán, tenemos almuerzo. Una serpiente se puso a hablar, me dijo unas locuras, vamos a cocinar serpiente. Pero lo que nosotros vemos es que la serpiente, el dragón, el príncipe del aire, Satanás, el diablo, no usan maneras directas, sino que empieza a poner la duda en nuestro corazón. Podríamos decir que más bien la serpiente, cuando se acercó a Eva, le dijo: Eva, ay, tan bueno este Dios que tú tienes. Mira todo lo que te dio. Mira. Uy, no, es que incluso Adán le dio la potestad de darle el nombre a todos los animales. Y puedes comer de todos los frutos. Uy, no, ese Dios tuyo sí es muy bueno. Y Eva, pero mira ese fruto. ¿A qué sabrá? ¿A qué sabrá? ¿Sabrá a mango, a manzana, a fruta rara ahí? ¿A mamoncillo? ¿A qué sabrá? ¿Y qué habrá dicho Eva? No, serpiente, cállate. Dios no nos dijo que no. Eva, pero supongamos que pudiéramos probar. Eso seguramente como usó este tipo de tentación. ¿Para qué? Para que en el corazón de Eva haya ¿qué? Duda de Dios. Duda de la santidad y del amor de Dios. Está usando la tentación y la acusación. Lo mismo pasa con Jesús.
Cuando le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, no es que el diablo esté dudando que es hijo de Dios. No, está usando esa realidad de Jesús para decirle, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás viviendo de esta manera? ¿Por qué estás viviendo de esta manera? Y si realmente el diablo viniera con pistola, con espada, ¿qué hubiéramos querido nosotros? Como hijos de Dios, yo me llevo al diablo hasta el monte Everest y lo tiro, no sé. Pero cuando nosotros vemos las respuestas de Jesús, incluso nos parecen como tontas. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, escrito está, escrito está. Cuando Jesús pudo haberlo destruido en un instante, escrito está, escrito está. Pero es porque Jesús sabe muy bien cómo son las artimañas, cómo es la estrategia del diablo. Es poner duda entre los seres humanos. Cuando hay duda entre los seres humanos, cuando hay duda en nuestra relación con Dios, todo está quebrado. Un matrimonio, 40, 50 años, empieza la duda, ¿qué ocurre? Se empieza a quebrar, y eso es lo que usa el diablo para entrar. Eso es lo que empieza a usar el diablo para entrar, para destruir. Y por eso veamos Efesios 6:16. Efesios 6:16. ¿Qué nos dice aquí? Sobre todo, ¿qué debemos tomar? Pablo nos está dando una lista de partes de una armadura, todas muy importantes. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Sobre todo, que tomen ¿qué? El escudo de la fe. Confíen quién es Dios. Confíen qué es lo que puede hacer Dios. ¿Qué es lo que puede hacer? Lamentablemente hoy en día le tenemos más miedo al diablo que a Dios. O incluso llegamos a decir, no, es que el diablo está a nivel de Dios. Pero si Dios quisiera, lo destruye en un instante. Si Dios quisiera, dice, diablo, chao. Pero Dios es mucho más grande, más poderoso. La palabra dice que Él es Jehová ¿de qué? De los ejércitos. Él es un guerrero. Y por eso les decía, la lucha entre David y Goliat no es una lucha entre humanos. Es una lucha entre dioses. El Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de David, contra los dioses de los filisteos. ¿Y quién vence? El Dios único y verdadero. El único y verdadero Dios. Y es muy importante, claro, que nosotros venimos ante el Señor heridos y le decimos, Señor, sáname, cuídame, tú que eres el Cordero de Dios. Pero al mismo tiempo debemos creer que Jesús es ¿qué? El león de Judá, aquel que vence a los enemigos, que desgarra a los enemigos. Y en su momento, ¿qué es lo que va a ocurrir? En su momento, ¿qué es lo que va a ocurrir? El Señor va a venir como león. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿cuál es el campo de batalla del diablo? ¿Cuál es el campo de batalla? ¿Será la iglesia? ¿Será dentro de la iglesia? No, nosotros creemos que el diablo está aquí moviéndose. Voy a hacer que Janet se duerma. Y voy a hacer que Rubén esté pensando en qué va a ser el de almuerzo. Pensamos que el diablo está aquí. Pero realmente si nos ponemos a ver, la mejor estrategia del diablo es traer a la gente a la iglesia. La mejor estrategia es decirle, ¿y sabes qué? Ven a la iglesia. Porque así vos crees que eres algo, que estás muy bien con Dios, venga a la iglesia. Y tiene muchos adormecidos. Pero como yo rindo culto, como yo hago parte del grupo de alabanza, como yo predico, yo estoy muy bien con Dios. Tienen muchos engañados. ¿Dónde están los más engañados? Fuera, ¿no? Adentro de las iglesias. El campo
de nosotros, donde está la lucha verdadera, no es dentro de la iglesia, es fuera. Es fuera. Ahí es donde comienza nuestra guerra espiritual. Fuera, en nuestra cotidianidad, en nuestra realidad. Y por eso veamos, vamos a Efesios. Efesios 6. 5 y 6. Y vamos a ver que Efesios 5 nos habla acerca del matrimonio. Efesios 6 nos habla de la relación entre hijos y padres. Efesios 6 nos habla acerca de las relaciones entre amos y siervos, digámoslo así, entre aquellos que tienen su empresa y aquellos que trabajan para la empresa. En estas relaciones, y ahí es donde obra el diablo, y por eso Pablo no está hablando de esto simplemente para si tengan muy buenos matrimonios, tengan buenas relaciones con sus hijos, con sus padres, con sus trabajadores. No, es porque ¿dónde va a trabajar más el diablo? Allí, en nuestras familias, entre los amigos, entre nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hijos, y nuestro trabajo. Allí es donde está el diablo. Allí es donde debemos dar la lucha, en nuestra cotidianidad. De nada sirve que ustedes vengan aquí cuando en la semana viven un caos de vida diciendo con su práctica, con su dualidad, yo no creo en Dios. De nada sirve. De nada sirve decir, sí, yo soy cristiano aquí en la iglesia. Sí, Señor, es que yo te adoro, eres todopoderoso. Y vamos a la semana y no creemos que Dios es todopoderoso. Obramos como si ya Dios hubiera sido derrotado, como si Dios fuera así pequeño. No, en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿cómo debemos vivir? Creyendo que tenemos un Dios poderoso, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Un Dios que está pendiente de nosotros, en nuestras debilidades y en nuestras fortalezas, en nuestra escasez y en nuestra abundancia. Él está pendiente. ¿Creemos esto? Porque aquí todos somos muy buenos cristianos, todos aquí cantamos el Dios que adoramos, que creaste los cielos y la tierra. Pero ¿qué ocurre afuera? ¿Qué ocurre afuera? Yo hoy los quiero invitar que este conocimiento no se quede en su cabeza, sino que se haga realidad en su vida, en sus relaciones con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, con sus amigos, con las personas con las que trabajan. Allí es donde está la guerra realmente. Y donde debemos poner atención. Porque si no vamos a vivir engañados mucho tiempo. Es una realidad. Nosotros creemos que los que se pierden están afuera. Hay muchos adentro también. Por eso tenemos que estar muy atentos, reconociendo, hay una guerra espiritual constante. Constante. Mientras que nosotros nos ponemos a ver Netflix, mientras que nosotros estamos con nuestros amigos de fiesta, de parranda, ¿qué está haciendo el diablo? Haciendo estrategias, buscando cómo destruir. Y por eso miren cómo comienza Pablo, Efesios 6:10. Es una orden, no es una recomendación. Es una orden. Por lo demás, ¿qué? Hermanos míos, ¿qué? Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es una orden, no es una recomendación, no es una sugerencia, no es si tú quieres. Porque si no nos fortalecemos en el Señor, si no estamos firmes con el Señor, ¿qué va a pasar? Vamos a caer. No sé si se dieron cuenta que este pasaje repite muchas veces una frase, una palabra. ¿Cuál es? Firmes. Firmes. Se los voy a leer en mi versión. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan, ¿qué? Resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar, ¿qué? Firmes. Estén pues, ¿qué? Firmes. Ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz, etcétera, etcétera. Vemos que la palabra nos está diciendo, si ustedes quieren estar firmes, ¿qué debemos hacer?
fortalecernos en el Señor. Con el poder del Señor debemos tener fuerza. Seamos conscientes de la realidad espiritual. Tenemos una lucha espiritual, no podemos ignorar. Debemos lucharla porque es una guerra a muerte, en la cual el diablo quiere apartarnos de ¿quién? Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor. Vamos en este momento a pedirle cada uno de nosotros. Vamos a pedirle cada uno de nosotros al Señor que nos permita ser conscientes de la guerra espiritual, que nos permita tener discernimiento para saber que el diablo está muchas veces donde no creemos que está, que el diablo quiere nuestra destrucción, que el diablo quiere sembrar duda en nuestros corazones. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Padre Dios, el día de hoy te entregamos, Señor, nuestras vidas y te pedimos, Señor, que por favor nos permitas entender que tú eres el Dios de los ejércitos, Señor, que tú eres aquel que tiene la victoria.